El mercado no está reaccionando a lo que ves, está respondiendo a una presión invisible que lo está forzando todo y tiene un solo nombre: liquidez. Algo se está moviendo bajo la superficie del mercado y no es evidente a simple vista. Mientras la mayoría observa precios subir y bajar como si respondieran a titulares geopolíticos o al comportamiento de las acciones, el sistema real está reaccionando a una presión mucho más profunda: liquidez, apalancamiento y decisiones institucionales que rara vez se explican en tiempo real. El oro y la plata no están simplemente subiendo, están respondiendo a una redistribución silenciosa de capital que ya comenzó y que todavía no ha terminado de desplegarse. En apariencia, el contexto reciente parece contradictorio. Tensiones en Medio Oriente que se enfrían parcialmente, mercados accionarios que estabilizan su caída y, al mismo tiempo, metales preciosos retomando impulso tras una corrección inesperada. Para muchos, esto se interpreta como una reacción emocional del mercado. Riesgo sube, oro sube. Riesgo baja, oro baja. Pero esa lectura es superficial. Lo que realmente ocurrió fue una dinámica de liquidez forzada. Cuando el sistema entra en estrés, los participantes no venden lo que quieren vender, venden lo que pueden vender. Y en este caso, lo más líquido, lo que acumulaba ganancias significativas, oro incluido, se convirtió en la fuente inmediata de efectivo para cubrir llamadas de margen. Ese es el primer nivel del análisis. El movimiento no fue una invalidación del oro como activo refugio, fue, precisamente, una confirmación de su papel dentro del sistema. En momentos de tensión, se liquida incluso aquello que se considera seguro, no porque haya perdido valor, sino porque es lo único que puede convertirse en efectivo de forma inmediata. Esto genera caídas abruptas que confunden al observador minorista, pero que en realidad forman parte de un ciclo estructural repetido a lo largo de décadas. Si se retrocede en el tiempo, este patrón aparece una y otra vez. Durante conflictos geopolíticos relevantes, crisis financieras o eventos sistémicos, el oro inicialmente cae. No por falta de demanda estructural, sino por la necesidad de liquidez. Luego, cuando la presión de ventas forzadas disminuye, el activo retoma su tendencia subyacente. Lo que estamos viendo ahora encaja exactamente dentro de ese comportamiento histórico. Sin embargo, aquí es donde el análisis empieza a profundizarse, porque si bien la venta forzada explica la corrección, no explica el rebote. El rebote está ligado a algo distinto: la retirada de presión en el mercado de renta variable y la estabilización parcial del dólar. Durante la fase de estrés hubo una fuerte migración hacia el dólar como refugio inmediato, lo que presionó a la baja a prácticamente todas las materias primas denominadas en esa moneda. Pero a medida que ese flujo se desacelera, los activos comienzan a reequilibrarse. Y aquí emerge una característica crítica del oro que muchos subestiman: su falta de correlación estructural. No se mueve en sincronía con acciones, bonos o criptomonedas. Esa independencia lo convierte en un activo singular dentro de cualquier portafolio institucional. No es un instrumento para maximizar retornos en el corto plazo, es un instrumento para gestionar incertidumbre sistémica, lo que lleva al siguiente nivel del análisis: la tendencia de largo plazo. Desde finales de los años 90, el oro ha estado en un mercado alcista secular, no lineal, no sin correcciones, pero consistente. A lo largo de ese periodo ha atravesado múltiples caídas significativas, algunas superiores al 20%, sin que eso altere la dirección estructural. Cada corrección ha sido parte del proceso, no su negación. La razón de fondo no reside en el sentimiento del mercado, sino en la conducta de los bancos centrales. Durante décadas, estos actores fueron vendedores netos de oro. Ese ciclo terminó. Hoy el flujo se ha invertido. Los bancos centrales se han convertido en compradores consistentes, acumulando reservas como mecanismo de diversificación frente al sistema monetario basado en el dólar. Mientras ese comportamiento continúe, el soporte estructural del oro permanece intacto. Pero justo cuando esta narrativa parece clara, aparece una tensión que la complica. Porque si el oro está respaldado por compras institucionales, ¿por qué sigue mostrando vulnerabilidad en el corto plazo? La respuesta introduce un elemento que el mercado aún no ha digerido completamente: la fragilidad del sistema de crédito. ¿Desde qué país nos estás viendo? La atención se ha centrado en los conflictos visibles: geopolítica, energía, inflación, pero hay una presión silenciosa creciendo en paralelo: el mercado de crédito privado. Durante los últimos años, una porción significativa del crecimiento económico, particularmente en Estados Unidos, fue impulsada por financiamiento fuera del sistema bancario tradicional, capital que fluía hacia empresas que no podían acceder a crédito convencional. Ese flujo no solo sostuvo negocios, también infló valoraciones y mantuvo el ritmo del crecimiento. Ahora ese mecanismo comienza a mostrar grietas. No se trata todavía de un colapso sistémico, pero sí de una señal temprana. Y la historia sugiere que estas señales suelen aparecer mucho antes de que el mercado en general las reconozca.
Crisis anteriores no comenzaron con grandes instituciones cayendo, comenzaron con actores periféricos que parecían irrelevantes hasta que dejaron de serlo. Este es el punto en el que la narrativa cambia. Ya no se trata únicamente de metales preciosos o geopolítica, se trata de la interacción entre crédito, liquidez y crecimiento económico. Si el crédito se contrae, incluso parcialmente, el impacto se propaga. Menor financiamiento implica menor inversión, menor consumo y eventualmente menor crecimiento. Y en ese entorno, los activos que dependen del crecimiento pierden soporte. Aquí es donde el oro recupera protagonismo, pero no por las razones simplificadas que suelen mencionarse. No es solo una cobertura contra inflación, es una cobertura contra disfunción del sistema financiero. Y si el crédito privado comienza a deteriorarse, esa disfunción deja de ser una hipótesis para convertirse en una probabilidad. A esto se suma otra capa de complejidad, la política monetaria. Durante años, los mercados operaron bajo la expectativa de intervención constante por parte de los bancos centrales. Tasas bajas, liquidez abundante, estímulo continuo. Ese entorno está cambiando. Aunque los bancos centrales no estén necesariamente subiendo tasas agresivamente en este momento, el simple hecho de que no puedan relajarlas sin consecuencias ya limita su margen de acción. Esto genera una paradoja. Por un lado, la economía necesita liquidez para sostener el crecimiento. Por otro, la inflación y los desequilibrios fiscales restringen la capacidad de los bancos centrales para proporcionarla. El resultado es un sistema que funciona bajo tensión constante, donde cualquier shock puede amplificarse. En paralelo, el mercado energético introduce otra variable crítica. Los conflictos recientes han elevado el riesgo geopolítico en torno a rutas clave de suministro. Aunque los precios no se hayan disparado de forma sostenida, el riesgo implícito ha aumentado. Esto significa que incluso si el petróleo no alcanza niveles extremos, su rango base podría desplazarse hacia arriba. Un entorno donde la energía se mantiene estructuralmente más cara actúa como un impuesto sobre la economía global. Reduce el poder adquisitivo, presiona márgenes corporativos y complica la política monetaria. Y en ese contexto, los activos que funcionan como reserva de valor adquieren una relevancia adicional. Al mismo tiempo, se está desarrollando una transformación tecnológica con implicaciones profundas, la inteligencia artificial. A diferencia de revoluciones anteriores, esta no se limita a automatizar procesos físicos. Está comenzando a reemplazar funciones cognitivas en sectores de servicios. Esto introduce una presión potencial sobre el empleo en segmentos que históricamente eran considerados seguros. Si ese desplazamiento laboral se materializa a gran escala, el impacto sobre el consumo podría ser significativo. Y nuevamente, esto se conecta con el sistema en su totalidad. Menor consumo, menor crecimiento, mayor presión sobre crédito y mercados financieros. Frente a este entramado, el comportamiento de los inversores institucionales se vuelve clave. No están reaccionando a titulares, están reposicionando portafolios en función de escenarios. Se observa un interés creciente en activos que trascienden el ciclo económico, metales preciosos, energía, infraestructura. No como apuestas tácticas, sino como componentes estratégicos. Al mismo tiempo, hay cautela en activos de larga duración, particularmente bonos a largo plazo. La razón no es compleja. El aumento del gasto fiscal y las necesidades de financiamiento de los gobiernos generan presión sobre las tasas. Incluso si hay desaceleración económica, el componente fiscal puede impedir que las tasas bajen de forma significativa. Esto reconfigura la lógica tradicional de los mercados. No se trata solo de crecimiento versus recesión. Se trata de cómo interactúan crecimiento, inflación, deuda y política monetaria dentro de un sistema cada vez más interconectado. En este contexto, la diferencia entre inversores minoristas e institucionales se amplía. Mientras el primero tiende a reaccionar a movimientos de precio, el segundo anticipa flujos. Y esos flujos, en este momento, están siendo determinados por factores estructurales, no por eventos aislados. El mercado entonces no está en equilibrio, está en transición. Las fuerzas que lo sostuvieron durante la última década, liquidez abundante, globalización estable, crédito expansivo, están siendo reemplazadas por un entorno más fragmentado, más incierto y más restrictivo. Y en ese entorno, los activos que sobreviven no son necesariamente los más rentables en el corto plazo, sino los más resilientes en el largo. El oro en ese sentido no es una apuesta, es una consecuencia lógica de cómo está evolucionando el sistema. La situación sigue desarrollándose, no hay resolución inmediata. Lo que sí es evidente es que las variables clave ya están en movimiento: liquidez, crédito, energía, política monetaria y comportamiento institucional. Cada una de ellas ejerce presión sobre las demás, creando un sistema que no puede permanecer estático. El punto crítico no es si los precios subirán o bajarán mañana, es cómo se reconfigura el equilibrio del sistema en los próximos meses. Y en ese proceso, lo que hoy parece una simple corrección puede terminar siendo el preludio de un cambio mucho más profundo.